Alexia, sos psiquiatra infanto-juvenil, especialista en autismo. Mucho se viene hablando sobre este tema, pero evidentemente queda mucho por conocer. Dicen incluso que es más lo que se desconoce que lo que se conoce. Primera pregunta y básica, ¿qué es el autismo? El autismo se define por dos características principales, ¿sí? Esto es a nivel de las clasificaciones diagnósticas que usamos los psiquiatras en general. Hay dos criterios diagnósticos principales que tienen que ver, uno, con tener desafíos a la hora de interactuar socialmente y comunicarse con los otros, y por el otro lado, tener unos patrones restringidos y repetitivos de intereses, actividades o conductas. ¿Ok? Así que para estar dentro del espectro autista, vos necesitas cumplir estos dos criterios principales. También necesitas que esto ya se pueda vislumbrar o ver desde que sos chico, o sea, desde que sos un niño. Más allá que el diagnóstico se puede hacer también en la adultez, porque puede ser que alguien haya transcurrido su vida sin ser diagnosticado en la niñez, pero estas características ya estaban. ¿Y por qué es esto? Porque estas características tienen que ver con cómo se va desarrollando el cerebro desde muy temprana edad, o sea, desde que uno nace, básicamente, y esos primeros años. Así que esas son las cosas que sí o sí tenés que cumplir o tenés que presentar como para que alguien pueda considerar que vos tenés una condición del espectro autista o un trastorno del espectro autista si te lo dice un médico. ¿Se conocen las causas del autismo? Todavía no están descubiertos los que se llaman factores causales, y acá quizás lo que valdría la pena hacer la diferencia es entre lo que uno llama un factor causal en medicina y lo que uno llama un factor de riesgo. Un factor causal es toda aquella variable o todo aquel factor que de el solo hecho de estar presente en la vida de alguien o adentro de alguien hace que esa persona tenga una condición determinada. Y esto pasa en cualquier persona que esté expuesta a ese factor. Es un factor causal. O sea, no sé, por ejemplo, si estamos todos expuestos a un virus del ébola, vos, yo, el de al lado, todos vamos a tener esa enfermedad, por así decirlo. Distinto, eso para el autismo no está identificado aún. No hay ningún factor que por sí solo y por su presencia, sea interno o a exposición a ese factor, explique todas las personas que tienen autismo. ¿Se entendió? Ahora, lo que sí se está investigando, y sí uno puede hablar con un poco más de tranquilidad si uno quiere, es lo que desde la medicina se llama un factor de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? A diferencia de lo anterior, es cuando está presente ese factor, sea interno, por ejemplo, un factor genético, o sea un factor a lo que estás expuesto, sea cualquier cosa ambiental, te aumentan las chances o la probabilidad de que vos tengas una condición específica. Por ejemplo, si yo tengo un síndrome del frágil X, que es un síndrome neurológico genético, tengo más chances de tener una condición del espectro autista asociado. Si mis padres eran muy grandes cuando me tuvieron, ¿sí? Edad avanzada, el momento de la concepción, tenían más de 35 años ambos, yo tengo mayores chances de tener una condición del espectro autista. Y así hay varios factores, tanto genéticos por un lado y tanto ambientales por el otro, que de estar presentes aumentarían las chances de que alguien tenga una condición del espectro autista. ¿Y hay estudios de más factores de riesgos externos? Hay estudios, y esto es una de las cosas que más se investiga, digo, porque en la medida donde vos puedas empezar a predecir cuáles son las poblaciones de riesgo,
También podés prestarles más atención a esas poblaciones de riesgo y hacer algo que es muy importante, que es detectar temprano para poder intervenir temprano. Por ejemplo, un factor de riesgo también muy conocido, tener un hermano mayor con autismo implica mayor riesgo si yo soy hermana menor de esa persona. Entonces, sabemos que todos los hermanos menores de alguien con autismo son población de riesgo. A esos hay que seguirlos desde cerca. Pasa lo mismo con los prematuros, por ejemplo. Como es un factor de riesgo también la prematurez, toda la población de prematuros es una población a la que vas a hacer un seguimiento cercano, una vigilancia de su desarrollo, porque sabes que tienen más chances o más probabilidades de tener desafíos en su desarrollo. ¿Se entiende? Por eso es importante. Y sí, se están investigando, hay muchos grupos de investigación en el mundo que lo que hacen es investigar cuáles son estos factores que aumentan la probabilidad de que alguien tenga autismo o desafíos del desarrollo en general. Los especialistas hacen hincapié especialmente en la detección precoz, tener cuidado, atención, porque no hay un diagnóstico médico, sino la observación. ¿Qué recomendaciones se le pueden dar a los padres y cuáles son las características esenciales de un chico autista y cuál es la edad para determinarlo? Lo de la edad es un poco relativo, porque en realidad depende un poco de la persona, ¿sí? Pero en general, el principio es este: cuanto antes identifiques señales de riesgo, o señales de alerta, y ahora te voy a contar algunas de ellas, mejor. ¿Por qué? Porque antes te va a permitir intervenir y brindarle a esa persona los apoyos que necesita. Y se sabe hoy por hoy que una intervención temprana está relacionada con, uno, mejor pronóstico. O sea, a esa persona le va a ir mejor y va a aprender habilidades más fácilmente cuanto antes empiece. Dos, va a mejorar la calidad de la familia, la calidad de vida. ¿Por qué? Porque cuando hay una familia que tiene incertidumbre en torno a lo que le pasa a un hijo, y esto pasa mucho en las familias que tienen hijos con autismo, o sea, que pasan mucho tiempo buscando respuestas, ¿no? Están preocupados, pero nadie les termina contestando. Ese tiempo de incertidumbre es en general angustiante. ¿Ves? Cuando un padre ya tiene claro qué es lo que le pasa a un hijo o a una hija y tiene claro cuáles son los pasos a seguir, eso te da bastante calma, bastante confianza y eso te baja mucho el nivel de desesperación y angustia. Eso te empodera y eso mejora, impacta en tu ánimo como adulto y en la calidad de vida. Entonces, es muy importante. Ahora, volviendo a cuáles son esas señales de alerta. La realidad es que sería ideal que todo el mundo conozca. A ver, muchos saben mucho de lo que es el desarrollo motor, por ejemplo, de los niños, ¿sí? Saben que más o menos al año de edad los chicos deberían empezar a caminar, más o menos. Correcto. La gente eso lo sabe, Sí. pero poca gente sabe cosas en relación a lo que se llama el desarrollo sociocomunicativo de un niño. No sabe quizás que si un niño no sonríe cuando un adulto le sonríe a los 6 meses de edad, no responde esa sonrisa, lo que se llama la sonrisa social. Cuando vos te acercás a un bebé y le sonreís, un chico de 6 meses ya te sonríe, te imita en esa sonrisa. Un chico que no te sonríe ya te debería llamar la atención y te debería decir, ok, esta es una señal de alerta. Y pasan con otras cosas. Un chico que a los 9, 10 meses no te responde al nombre, lo llamás por su nombre y no se da vuelta y te mira. Un chico que ya al año de edad no está diciendo alguna palabra suelta, o por lo menos balbuceando, te debería llamar la atención. Un chico que al año 6 meses por lo menos no te está señalando cosas que a él le interesan para compartir ese interés que tiene en ese objeto o en esa acción, porque eso es típico, no se pasa un avión, un chico de año y 6 meses, año y medio, generalmente está señalando el avión, mirando al papá, diciendo, mira papá, aunque no hable, te está diciendo, mira el avión que me interesa. Esto que llama prestar atención conjunta a algo que me interesa como niño, si eso no está al año y 6 meses, te debería llamar la atención. Pero no mucha gente sabe que estas cosas tienen que estar y que si no están, estaría muy bueno hacer una consulta. En realidad estas son señales de alerta, son indicadores de riesgo, si uno quiere. No quiere decir que si un niño presenta alguna de estas cosas, sí o sí significa que tiene autismo. Claro. No. No salir corriendo. No salir corriendo, pero si uno empieza a ver estas cosas, ¿sí? O una demora en la adquisición del lenguaje,
¿saben qué? Lo mejor siempre es consultar. Si empiezan a dudar y si algo les genera dudas, vayan y consulten. Es lo mejor que pueden hacer. De vuelta, porque cuanto antes, si es que ese niño tiene un desafío específico, cuanto antes vos le brindes la estimulación necesaria, los apoyos que necesite, más rápido va a mejorar, adquirir habilidades, prosperar en la vida en general. Y no solo el niño, porque acá la familia juega un rol preponderante. Señalás en tus artículos, en tus libros, que hay un momento clave que es el del diagnóstico, cuando se le habla a los papás. Y que es un momento muy especial, sin lugar a dudas. Es un momento muy especial y que creo que los profesionales de la salud, creo que es un acto de responsabilidad muy grande, porque es un momento donde realmente suele ser un punto de inflexión para una familia. Y tenemos la oportunidad, lo digo por los profesionales de la salud, tenemos una oportunidad de ese momento tratarlo más como una oportunidad y no como una sentencia. Pasa mucho que a veces cuando uno da un diagnóstico de condiciones de este tipo, donde hay tanto peso asociado a la palabra autismo, ¿sí? Cuando en general si a alguien le decís, bueno, un hijo tuyo tiene autismo, es una información que tiene un peso específico, ¿sí? Que tiene que ver con nada, creo que la construcción también popular sobre el término autismo, sobre lo que le pasa a la gente y las creencias que tiene acerca del autismo. Y si además el profesional de la salud lo transmite de una manera que lo ve como algo trágico, nada, es como el combo está completo y probablemente ese momento sea bastante traumático en la vida de una familia. Lo que intentamos es modificar un poco, a ver, que la información es importante que la familia la tenga, nadie lo discute. Pero hay cosas a considerar siempre en cuando uno habla y da un diagnóstico a una familia. Tenés que saber, uno, qué es lo que sabe la familia sobre lo que está pasando. Y dos, y una cosa muy importante que muchas veces se pasa de largo, es cuál es el deseo de recibir información de esos padres. Sí, porque esto es muy distinto en cada ser humano, ¿viste? Hay gente que prefiere no saber algunas cosas. Hay gente que prefiere saber absolutamente todo. Y nosotros los profesionales de la salud tenemos que respetar ese deseo de recibir información. Y nuestro objetivo tiene que ser, más allá del diagnóstico, porque el diagnóstico en sí no es lo que te habilita y lo que te guía absolutamente en lo que tenés que hacer. Ayuda, pero no es lo definitorio. Tu objetivo principal tiene que ser poner en acción a esa familia, ¿sí? O sea, que tengan muy claro cuáles son los pasos a seguir y qué es lo que tienen que buscar para ese hijo o esa hija. Estimo que el peso de la palabra tiene mucha fuerza y desde que comenzamos la charla no usaste ni la palabra trastorno ni enfermedad y sí condición. ¿Por qué? Bueno, hay como una discusión muy grande con el tema. Lo usé a la palabra trastorno cuando te dije en las clasificaciones diagnósticas se usa la palabra trastorno del espectro autista. Esto tiene que ver con los enfoques generales y los paradigmas que existen en la actualidad. Cuando hablamos de discapacidad en general, venimos de un paradigma anterior, si uno quiere, que se llama el modelo médico hegemónico de la discapacidad. Pasamos a lo que se llama un modelo social de la discapacidad. El modelo médico hegemónico, tal como lo expresa su nombre, médico hegemónico quiere decir que el modelo médico es el que manda, ¿sí? El rey. Los médicos en general tenemos una manera de ver la realidad y a las personas siempre enfocadas en lo que no le funciona a la persona o lo que hace sufrir a una persona, lo que hace padecer, lo que genera malestar. ¿Ok? Esta es la visión. De hecho, los médicos estamos entrenados para diagnosticar, identificar qué es lo que te está haciendo padecer o sufrir y eventualmente, si hay buena suerte en el medio, decirte cómo puedes mejorar, cómo puedes evitar esa dolencia. Si este es el paradigma médico hegemónico. Cuando vos metes a alguien, por ejemplo, con autismo dentro de ese paradigma, obviamente los médicos lo van a llamar o como un trastorno, o una patología, Correcto, o una enfermedad. Porque son los anteojos a través de los cuales miran los médicos a las personas en general. Ahora, el modelo social de la discapacidad, que es un paradigma completamente, bastante diferente y que sale del campo de la salud y la medicina y va al campo de lo social, en realidad lo que ve
es a los sujetos, ¿sí? Las personas con discapacidad que se llaman, los ven esencialmente como sujetos de derechos. Esa es la primera concepción, que tienen un perfil único de fortalezas y desafíos, no solo desafíos, sino que de ambas cosas. ¿Sí? Y por otro lado, que el contexto donde se mueve esa persona es muy importante porque en general es en ese contexto o en ese ambiente donde se encuentran las barreras que hacen que esa persona no puedan ejercer plenamente sus derechos. ¿Sí? Entonces es un concepto distinto. Ahora, tu pregunta sobre la condición. El espectro autista es muy, muy amplio. Implica y comprende a un grupo muy, muy heterogéneo de personas adentro, porque más allá de que todos comparten, como te decía al principio, esas dos cosas principales, que son esos desafíos sociocomunicacionales y ese patrón restringido y repetitivo de intereses, eso comparten todos adentro del espectro autista. Pero después son muchísimas las diferencias entre todas estas personas. Por eso ya se habla de espectro. Y cuando se habla de diferencias, hablas de nivel de lenguaje completamente distinto, de los que no hablan hasta los que hablan como una radio. Todo lo que es nivel cognitivo, desde los que tienen discapacidad intelectual asociada hasta los que tienen una inteligencia superior a la media. El nivel de apoyos que necesitan. ¿Cuánta ayuda necesitan? Desde los que te diría que no necesitan ayuda hasta los que necesitan mucha ayuda. ¿Qué comorbilidades médicas tienen? Desde los que no tienen casi problemas médicos concomitantes, como se llama, hasta las personas que tienen muchos problemas gastrointestinales, inmunológicos. Si vos te fijas, ahí hay una variedad enorme. La palabra condición viene asociada con lo que se llama el movimiento de la neurodiversidad, que arranca un poco medio concomitantemente con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El movimiento de la neurodiversidad arranca con adultos dentro del espectro autista que lo que proponen es que por lo menos para ellos, ¿sí? Como ellos se sienten representados, el autismo en ellos es una manera de estar diferente en el mundo. Ahora, se señala que uno de cada 59 niños en edad escolar es autista. Son miles y miles de familias en la Argentina, evidentemente no hemos tomado conciencia. Y a propósito de los lentes que hablabas del médico, ¿con qué lentes se está trabajando hoy la escuela argentina en este sentido? Qué linda pregunta me acabas de hacer. Mirá, ¿con qué lentes se están trabajando? Tenés muchas lentes. Depende con quién charles, vas a tener muchas lentes. ¿Cuál es la lente, los anteojos a lo que deberíamos aspirar? ¿Sí? Si uno siguiera políticas públicas mundiales, es al paradigma de lo que se llama educación inclusiva. Ese es el anteojo que quisiéramos usar. Educación inclusiva significa una escuela para todos. ¿Sí? Para todos. No importa qué condición tengas, no importa qué tipo de discapacidad tengas, no importa qué tipo de diversidad tengas, todos en la misma escuela. Ese es el anteojo hacia donde apuntamos. Ahora, la realidad es que para llegar a ese paradigma implementado efectivamente en las escuelas, vos necesitas básicamente un trabajo en 3 aristas fundamentales. Políticas públicas, o sea, claramente que la política pública esté muy... Esto está bastante claro a nivel mundial hacia dónde tiene que ir, ¿eh? Hay muchos tratados, está la Convención de los Derechos del Niño, por todos lados te dicen educación inclusiva y de calidad es hacia dónde vamos. Y Argentina supuestamente suscribe, ¿sí? Suscribe, tiene una ley nacional que promueve la suscripción a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La otra pata tiene que ver con las prácticas inclusivas, ¿sí? Políticas, prácticas. Las prácticas se aprenden, son habilidades que se aprenden. Esto tiene que ver con capacitación de docentes y directivos en los colegios, que tengan herramientas para poder enseñar en diversidad. Y el tercer punto, que yo creo que es clave y es justamente y tiene que ver con los anteojos, tiene que ver con la cultura inclusiva. Claro. Y esto tiene que ver con las creencias, tiene que ver con los prejuicios, tiene que ver con qué adulto piensa que capaz un niño con parálisis cerebral no puede estar en una aula con todo el resto de los chicos. O que un chico con autismo no puede estar en el mismo aula con otros chicos. Si vos tenés esa creencia o esos anteojos, es muy difícil que en tu aula o en tu escuela realmente
ayudes a que haya inclusión. Entonces, te diría que esto de la cultura inclusiva es de las cosas que primero quizás uno debería como intentar modificar, que no es fácil, porque cambiar creencias o cambiar prejuicios, no es, yo te diría que de las tres cosas es la más difícil. Pero sin esa, las otras dos no pueden prosperar. La bandera es sea amable con el autismo, como señalas en el libro. Yo creo que sí. ¿Sabes por qué ese título es como un call to action, como dicen los americanos? Es un llamado a la acción del cual nadie puede zafar. Porque si yo exigiera o le diría a todo el mundo, sí, la única manera de ayudar a alguien con autismo es que aprendas un montón sobre autismo, que sepas un montón de teorías sobre el autismo, que sepas un montón de herramientas y prácticas sobre el autismo. Si yo pidiera eso a todo el mundo, esto va a quedar recortado para algunos solos. Pero ser amable, esto es una actitud que vos no necesitas estudiar 10 años de carrera en una universidad, no necesitas ser profesional ni de la salud ni de la educación, necesitas ser persona. ¿Sí? Esto es, digamos, básicamente, capaz que podríamos tomarlo como un valor. Y yo te digo, el hecho de ser amables, ¿sí? como virtud o como valor en una persona, es una de las cosas que creo que más agradecen las personas y las familias que tienen que lidiar con alguien que tiene autismo. ¿Por qué? Porque muchas veces con lo que se encuentra, las barreras con las que se encuentran en lo cotidiano, tienen que ver con el desconocimiento, con la ignorancia, con el prejuicio. Y los prejuicios y la ignorancia son fuente de discriminación. La discriminación en general no es una actitud demasiado amable hacia el otro, ¿sí? Es generalmente una actitud que te va a alejar. Alguien que discrimina y que tiene susto, digamos, porque no sabe qué esperar de alguien con autismo, es alguien que va a tratar, no te me acerques, porque yo no sé qué me puedes hacer. Esa actitud de no te me acerques, o de vos debes hacer cosas que no son positivas, yo no quiero que mi hijo vaya con tu hijo o con vos, por X, por B, por Z, te diría que me parece que es una de las cosas que más hace sufrir a las personas con autismo y a sus familias. Entonces, por eso el llamado del libro es, ¿saben qué? Todos podemos hacer algo, no importa tu lugar en la sociedad y cuál es tu rol. Si vos tenés una actitud amable y bueno, y respetuosa, y te interesás, vos estás aportando. Y no importa lo que sepas sobre el autismo, basta con que seas así, vamos a ir mucho mejor. Alexia, en 1998, la revista científica, una revista científica internacional, The Lancet creo que fue, publicó un estudio controversial, polémico, relacionando la vacuna triple con el autismo. Un artículo que hizo mucho daño porque hoy sus responsables se arrepienten de haberlo publicado. ¿Cuánto hay de mito en todo esto? Sí, a ver, hasta donde yo tengo entendido, los responsables no de escribir el artículo, eso lo siguen los de la revista, dijo que sacaba el artículo y lo bajó. Correcto. La gente que lo escribió, o por lo menos algunos de los autores, siguen parados en el mismo lugar, o sea, siguen sosteniendo. Lo que pasa que, bueno, el autor principal, que se llamaba Andrew Wakefield, de Inglaterra, se tuvo que ir a Estados Unidos, hoy por hoy vive en Estados Unidos. Pero él sigue sosteniendo muchas de estas cosas. Es verdad, ¿por qué es polémico el tema de las vacunas? Y viste que está muy en boga, hay mucho movimiento y vas a ver muchas discusiones y mucha controversia. Además es importante tu opinión porque hoy googleamos, es fácil googlear y uno en ese universo encuentra cualquier cosa. Así es, y esto es lo frecuente, a ver, los padres se encuentran, imagínate, cuando googlean, obvio que van a encontrar el tema de las vacunas como uno de los potenciales factores de riesgo. Te diría, ubiquémoslo. Cuando hablamos de riesgo, de vuelta, con esto de que aumenta las chances. ¿Por qué es tan delicado este tema y hay que hablar con tanto cuidado? Porque tiene efectos claros sobre lo que es salud pública. Vos imagínate, a ver, las vacunas en la historia de la humanidad y de que existen, que tampoco son hace tantos años, han salvado, esto no lo puede negar nadie, han salvado muchísimas vidas. Hoy como humanidad seríamos muchos menos seres humanos si las vacunas no estuvieran haciendo la labor que hacen. Ahora, distinto es cuando uno intenta ver un tema como más con la lupa en ese tema, ¿ok?
nadie se animaría a decir las vacunas generan autismo. Además, tampoco lo podemos meter como factor causal, porque si fuera un factor causal, el sentido común te dictaría que todos los que hemos sido vacunados tenemos autismo, ¿ok? Si fuera un factor... Eso creo que nadie lo discute. Lo que sí creo que es importante empezar a afinar, y hay grupos de investigación que lo están haciendo, es empezar a investigar, o ya se está investigando, qué pasa con aquellas personas que tienen cierta vulnerabilidad específica, que su sistema inmune quizás no funciona de manera típica. ¿Qué pasa en esas personas y si una vacuna puede funcionar como lo que se llama un insulto como si fuera algo que puede dañar en esa persona con un terreno vulnerable predisponente? ¿Se entiende? Totalmente. Ahora, es verdad que hay personas con diagnósticos adentro del espectro autista que tienen un sistema inmune que no está funcionando de manera típica. Y esto es comprobable, de hecho hay mucho investigado sobre esto. Entonces lo que habría que hacer es como acotar mucho la pregunta. Y lo que habría que hacer es identificar, cuando alguien recibe un diagnóstico dentro del espectro autista, lo que sería importante, y si esto es un niño pequeño, sería importante chequear si su sistema inmune está funcionando ok, y que no tenga riesgo de quizás responder negativamente al efecto de una vacuna, ¿se entiende? Sí, y quizás con ese niño, donde podés identificar que quizás su sistema inmune no está a 10 puntos, ser más cautelosos o cuidadosos con el plan de ¿Y vacunación. el médico lo puede determinar fácilmente eso? Bastante. Lo que pasa es que imagínate que esto requiere de un paso extra, ¿sí? Requiere primero que estemos más afinados con el diagnóstico. Claro. Que yo te digo, esto todavía falta un poco para que gente del primer nivel de atención, o sea, atención primaria de la salud, me refiero a pediatras, generalistas, médicos de familia, ese primer contacto médico que tiene una familia, ¿sí? Cuando le preocupa algo acerca de su hijo, en esa instancia todavía no estamos demasiado bien con los diagnósticos, ¿ok? Promedio, se estima que el promedio de diagnóstico, se estima que acá en Argentina es más o menos después de los 4 años, o a los 4 años el promedio diagnóstico. Y estamos en una estimación de primeras preocupaciones, o sea, un adulto, un cuidador primario preocupado por alguna cuestión del desarrollo de sus hijos a los 2 años más o menos promedio. ¿Más varones que mujeres? Más varones que mujeres. ¿Por qué? Se está investigando. Algunas de las teorías tienen que ver con cuestiones hormonales, o sea, cómo las hormonas durante el embarazo actúan. A ver, las hormonas en general generan cambios en el cerebro, tienen que ver con el neurodesarrollo. Por eso mujeres y hombres como grupos son diferentes, tienen cerebros distintos, funcionalmente distintos y estructuralmente distintos también. Entonces se cree que tendría algo que ver con las hormonas y el desarrollo temprano y el efecto de las hormonas en ese cerebro. También hay otros que dicen que en realidad lo que se ha descrito siempre es el autismo en varones y que el autismo en mujeres no estaría tan bien descrito y que debido a esto, y acá hay una explicación también, el cerebro femenino como grupo es un cerebro que es más social, biológicamente más social y comunicacional. Por ende, se cree que las mujeres en general, cuando tienen una condición del espectro autista, generalmente pasan por debajo del radar mucho más que los varones. Entonces se diagnostican menos. Entonces hay gente que dice, ojo, no sé si hay muchos más varones que mujeres. Lo que sí sabemos es que quizás los varones son más diagnosticados porque el síndrome, el conjunto de características está descrito más para varones que para lo que es en mujeres y por eso vemos más varones. Entonces hay gente que propone, en realidad debe ser bastante parecido, pero bueno, ahí están en estas disquisiciones. Alexia, ¿el chico autista inexorablemente va a ser un adulto autista o con el tratamiento puede desaparecer? No, inexorablemente no. Hay chicos, de hecho está reportado, y esto pasa con lo que se llama intervención temprana, hoy por hoy, en los estudios que se hacen en otros lugares, ¿no? Porque acá en Argentina todavía nos falta con investigación, pero se estima que hay un 10% de niños que tenían el diagnóstico
dentro del espectro autista que con intervención temprana, al par de años, ya no cumplen más criterios diagnósticos. Eso es lo que hoy por hoy se estudia con el efecto de la intervención temprana. Entonces, la verdad que la intervención y los apoyos y los tratamientos de los problemas médicos concomitantes que a veces pueden tener estos chicos, la verdad que a veces mejoran, modifican tanto las características de esa persona que llega un momento donde se decís no cumple más criterios. Entonces, hay algunas personas que te diría que pierden el diagnóstico, por así decirlo. Y hay otras personas que sí, lo vas a ver durante toda la vida, digo, como una cuestión que va a acompañar a la persona durante toda su vida. Además, tenemos que entender que un chico autista puede ser un adulto absolutamente incorporado, teniendo en cuenta que muchos adultos desconocen su situación incluso. Bueno, de hecho, a ver, hay muchos adultos que si un experto los mira bajo los ojos de saber quién tiene características dentro del espectro autista, yo te diría, esta persona cumple criterios para tener una condición, pero esa persona no la sabe. Pasó todos los años. Exactamente. Y ahí está la inclusión. Bueno, ¿no? Pero ahí está la inclusión. Ahí está cómo miramos lo que miramos. Y ahí está si esa persona sufrió o no con ser como era, ¿no? Porque la verdad es que si esa persona transitó su vida de manera típica, como él quería, ejerciendo plenamente, o ella, sus derechos, uno se pone a se puede preguntar, ¿realmente esta persona, digamos, deberíamos hacer un diagnóstico? Quizá no. Es el mejor ejemplo de la inclusión, sin duda. Absolutamente. Es que si uno viviera en una sociedad realmente inclusiva y que todas las personas, sea con autismo o con cualquier tipo de discapacidad, estuvieran yendo a las escuelas, estuvieran trabajando de adultos, tuvieran su familia, los que elijan tener su familia, y fueran felices, todos ellos, y todo lo tema médico capaz que no tuvieran, o sea, estuvieran bajo control, en realidad serían personas. Y me das pie a razonar o a reflexionar que estamos muy acostumbrados a etiquetar. Desde la escuela, desde las instituciones. Si tuvieses un anhelo en ese sentido, ¿cuál sería? Y la no etiqueta. El anhelo es no juzgar. ¿Sabes lo que pasa con las etiquetas? De verdad, el ser humano es casi que lo necesita. Es como una cuestión de necesitar categorizar a la gente. O de autodefensa, ¿no? Pero es una cuestión de control. ¿Sabes qué? Cuando vos tenés ubicada a una persona dentro de una categoría, a mucha gente le da tranquilidad. ¿Por qué? Pero ¿cuál es el problema, además? Pero cuando tenés a alguien ubicado dentro de la caja, ya sabés qué esperar. Suponés que sabés qué es lo que vas a esperar, porque vos los atributos de ese cajón, de esa etiqueta, ya los tenés claro. Pero hay un error acá. Que vos, que ubiques a esta persona dentro de ese cajón, eso no define a la persona. Y lo que vas a terminar sucediendo es que vos vas a empezar a mirar a la persona según los atributos de la categoría y no a la persona como la persona. Y te vas a equivocar, porque eso es prejuicio. Pero esto te puede pasar con cualquier cosa, ¿eh? Podemos hablar de política, podemos hablar de religión, podemos hablar de raza, podemos hablar, ¿se entiende? Podemos hablar de sexualidad, de identidad de género, podemos hablar de cualquier sistema que tenga categorías y discapacidad, por supuesto. Cuando vos haces el acto de meter a una persona dentro de una categoría, le empezás a atribuir a esa persona los elementos que describen a esa categoría, pero dejás mirar a la persona. Y la idea sería, ¿saben qué? Miremos por sobre todas las cosas a las personas, porque eso es lo que más te va a dar herramientas para saber cómo ayudarlos, básicamente.